Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas, gentita bella. Bienvenidos a una nueva transmisión, gente. Y pues bueno, esta transmisión es importante más que todo para el canal e información para muchos, gente. Ya saben que TPX en su anterior récord pues ganó a Doc, que muchos ya saben quién están o qué jugadores están en Doc, gentita bella. Y pues TPX logró este triunfo prácticamente venciendo a Docs porque se unieron jugadores muy fuertes que en su momento estuvieron en GGI, gente. Muchos conocen los jugadores de GGI y un jugador muy importante que es Muy Ballena, que muchos lo denominamos Cats, gente. Es el gatito del grupo de los 500 en adelante. Prácticamente se está enfrentando en el pasado contra Robot, contra el líder de MC. Bueno, ahora ya no es el líder de MC. Prácticamente ya están en TWA con Blue Am. Y prácticamente, gente, gracias a un suscriptor que está en este emparejamiento que les tocó, porque miren, ahora TPX no la tiene muy fácil. Entrar en un grupo de emparejamiento donde hay jugadores muy fuertes, jugadores que tienen insecto de nivel 90 en adelante. Por lo mínimo cada alianza tiene eso, gente. Entonces vamos a ver emparejamientos, peleas muy buenas en esta parte por TPX. A agradecer al suscriptor, al buen Arnaldo, que nos prestó una cuentita, gente. Y pues bueno, miren, la alianza que vamos a, bueno, traer la transmisión, la que nos permitió, es LDA del servidor 297. Agradecer también al líder o la líder, puede ser, no sé, por darnos la apertura a traer esta transmisión. Nos dieron unas pequeñas limitaciones para traer este emparejamiento, gente, ya que pues por tema de privacidad y este tipo de cosas se comprende. Lo que no vamos a poder ver, gente, es el mapa, ¿vale? No vamos a poder ver cómo van las alianzas, este tipo de cosas. No nos permiten abrir el mapa prácticamente. Ese es el único limitante, gente. No poder abrir el mapa prácticamente. Y lo que sí nos van a permitir es compartir reportes, gente. Nos van a compartir reportes si es que están peleando contra Cats en ese momento. Pues vamos a ver los reportes de qué estadísticas tiene Cats con las máximas bonificaciones del evento. También vamos a ver otros jugadores que también van a nacer de este emparejamiento, gente, que muchos no saben.
Y me impresiona mucho de que hay alianzas muy fuertes que muchos no conocemos. Obviamente la actividad es importante en este grupo. Obviamente este evento que vamos a presentar no es la selva, gente, ni tampoco la isla perdida. Se están enfrentando en el Barrenland, así que va a estar muy bueno, ¿vale? Un saludito para todos, espero que se la pasen muy bien. Y pues sin más preámbulo, vamos a presentar a los jugadores que están en cada alianza, obviamente, viendo quién es más fuerte que otro. Todavía no han entrado a pelear. Vamos a dar una presentación para ver qué jugadores están, gente, así que ya es tema de que se vayan preparando porque dentro de un día y algunas horas más, como ya saben, el Barrenland pues es primero conseguir las zonas de choque y luego pues entrar a la zona sin bonificación donde casi ya se define quién va a ganar el evento, ¿vale? Así que tenemos en este caso la dicha de poder transmitir una pelea de TPX, gente. Ya saben que ellos son los ganadores que vencieron a Doc, así que va a estar muy bien, ¿ok? Vamos a ver qué estrategias toman también, ¿ok? Un saludo para el buen Alejandro, Emanuel, Jordi, Legoshi, Rex, John Nelk, Spirit, Urubu, el buen Soul. Bienvenidos a los miembros y moderadores, gentita. José Rojas, Chuy, David, el buen Carlos Manuel, SS Rabbit, el buen Dynamite, el buen Keylor, Parca, Carlos S, Alonso Jesús, Javier P, el buen Sorit. ¿Cómo están? Bienvenidos, gente. El buen Devani, Adrián, Stronex, el buen Marcus, el buen Demo, Einer, el buen Nared. ¿Cómo estás, crack? Bienvenido. Por acá el buen Arnaldo. Miren, acá está el buen Arnaldo. Es lo que... Acá está el buen Arnaldo, gente. Mira, Arnaldo, mira. Yo encontré un método. Tal vez los líderes no quieren ver cómo van posicionando, marcando la ruta más o menos de cómo van a ir planeando las estrategias. Me imagino que eso es lo que no quieren que ellos se pueda ver en el mapa. No sé si, Arnaldo, les puedes preguntar a los líderes si es que nos permiten abrir el mapa, pero nosotros bloqueando prácticamente toda la visibilidad de las marcas, de las estructuras, de los caminos. Prácticamente se puede bloquear dentro del mapa eso. Lo único que dejaría en visto, o podríamos decir a la vista de todos, es los túneles, para ver en qué tiempo se pueden abrir y así. Hay cómo hacerlo. Me imagino que los líderes no quieren hacer eso porque se ven las marcas que hace cada alianza, ¿no? Pero no sé, sería una idea para ver qué dicen los líderes. Un saludo para el buen Demo, Ares. ¿Qué más me falta? El buen José CD, Alexis Gustavo, el buen Rex, el buen Mike, señor Pirata. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, gentita. Por acá el buen Dynamite. ¿Cómo estás? Dice Tony, ¿qué opinión tienes respecto a la apertura del despertar a la hormiga bala? Ah, miren, cierto que eso es. Dice, yo creo que eso está bien, dice. Ellos no quieren que muestres marcas nada más. Listo, Arnaldo, mira, puedes... Eso es lo que yo vi. Solo pondría una marca, déjame ahorita. Configuro eso. Solo se podría ver los túneles. Solo quiero que se vean los túneles nada más. Prácticamente quedarían marcados los túneles y lo demás no se puede ver. Diría que es lo mejor. Listo, listo. Si es que es, listo, cara. Lo estamos bien. Miren, sobre el despertar de la bala. Pero antes de eso, dice, usted mismo vio lo que no quieren, pues. Listo, listo. Entiendo. Entiendo, crack. Bueno. Para hablar lo de la bala, gente, de una vez vamos a la cuentita y vamos a tope, gente. ¿Cómo estás, Hasa? Bienvenido. Hola, Tony. Yo estoy en el Barren. Me encuentro en... Ah, tú eres de W. Ok, vale. Está en este emparejamiento, gente. Está en este emparejamiento. Bueno, gentita, aquí les presento. Esta es una cuentita que nos prestó el buen Arnaldo. Es súper fuerte también. Una cuenta que... gracias a él, pues, que nos ha compartido durante mucho tiempo y sin duda, pues, ahí al apoyo. A lo peor que como rango 0 y ya. Ah, dale, crack. No hay problema. El tema es que, mira, ya bloqueé. Pero con todo, Arnaldo, sería de preguntar antes de todo. Para que no tengamos problemas con el tema de viajar tranquilamente, ¿no? Miren, tenemos este emparejamiento. Es la selva. Tocó dificultad 5. Ahí lo bajo para que lo vean. Es selva, selva. Misterio salvaje, dificultad 5 prácticamente. Dice, no muestres coordenadas y ya, listo. Pues prácticamente coordenadas es lo que no quieren ver. Perfecto. Y bueno, presentemos por parte del campamento azul. Vamos a ver qué alianzas están. Está LAD del 297, que prácticamente aquí, gracias a ellos, podemos traer este emparejamiento. WOW, que por acá hay un jugador que dijo que viene de esa, que es Hasa. Prácticamente está en el 550. Estamos viendo a CZA, que es del 488. Y podemos ver acá, gente,
a TPX del 314. Y pues muchos preguntarán si el buen Cat sigue aquí, gente. Claro que sí, el buen Cat sigue aquí, ¿vale? Entonces va a haber una pelea muy fuerte aquí. Ya saben que no sé si en estas alianzas de acá haya alguien parecido a las estadísticas de Cats. No estoy muy seguro. Ya lo iremos viendo conforme pase el tiempo y las batallas, ¿no? Tenemos a JRR del 421 y TML del 294. Estamos viendo un margen de servidores no tan lejanos, ¿ok? En este grupo no entró, por ejemplo, como el grupo que fue de LOB, servidores de 700. Por acá en este grupo no entraron, ¿no? Entonces estamos chequeando eso. Parece ser que en la selva, aunque vieron que igual en el evento del Barrenland pasado con LOB, igualmente fue Barrenland, ¿no? Y ocurrió que entraron servidores de 700. Entonces no sabría decirles qué influye para los emparejamientos. Pero lo que hemos visto actualmente, gente, es que yo estuve viendo algunos jugadores de LAD, gente, y me mandó más o menos capturas de los jugadores. Y es por lo que les digo que aquí hay jugadores que tienen insectos de 90 hacia adelante. Es mucho, gente. Dice, yo ando esperando ese insecto para comprarlo y nada, que sale. Ya veo, dice. No muestres mensajes que manden al privado porque manden... Listo, no lo mande entonces. Listo. Hasta el chat, mira, el chat que vayan a conversar por ahí, también lo tengo ahí al privado, ahí para que esté más o menos. Mira, el mapa, esperemos que algún jugador que esté de la alianza de LAD pueda ver el directo. El mapa lo coloqué así, crack Arnaldo. Mira, prácticamente no se ve nada. Yo bloqueé todo y solo que se puedan ver los túneles y transportadores porque es lo que queremos ver prácticamente. Solo queremos ver cuándo abren, en qué tiempo abren los túneles. Por ejemplo, saben que es evento del Barren, ¿no? Entonces el Barrenland, tanto campamento azul como el campamento rojo, lo que van a buscar es esta zona de acá y esta zona de acá, ¿no? En este caso estamos viendo que en este emparejamiento, pues el azul, la parte de arriba es donde tiene bonificación. O sea, prácticamente el azul debe dominar la parte sur y el rojo va a dominar la parte, el azul va a dominar la parte norte y el rojo la parte sur. Es lo que estamos viendo. Prácticamente es lo que va a ocurrir dentro de poco porque estos túneles que van a conectar esta zona, gente, estos túneles que están por aquí arriba, abren dentro de un día y 21 horas. Entonces estaremos viendo una pelea, gente. Próximamente, esta es la alianza de TPX. Prácticamente TPX no sé si vaya a decidir pelear o ganar esta zona. Entonces estaríamos viendo tal vez a TPX, gente, luchar primero con WOW. ¿Ok? Por ahora no hay planes. A ver si en un futuro, esto no lo puedo decir, pues yo ya lo vi. Tal vez en un futuro, obviamente, las tres alianzas vayan a pelear esta parte de aquí. Obviamente van a hacerlo porque esta zona tiene bonificación para ellos, ¿no? Y en la parte sur, pues, ya saben, el rojo va a tener más bonificación. Aquí está la parte más cercana por JRR, entonces va muy bien. Por acá, pues, estamos viendo a la alianza de LAD. Está en la parte de abajo, ¿ok? Parte central del campamento azul, ZC, prácticamente estamos bien ahí. Dice en WOW está Dark Lord, creo que se llamaba. Dark Lord. Por ahí escuché algo de él, les diría. ¿Ok? Verán, me causa, no sé, bueno, estuve viendo el tema del honor, gente. Les voy a mostrar el tema del honor. Y me pareció un poco extraño por qué razón en el tema de honor no está Cats en el top, gente. ¿Vale? Aquí pueden ver el tema del honor. Aquí estamos viendo clasificación de honor de hormiguero. Si lo bajo para honor de temporada. Y estamos viendo que en WOW, claro, está Dark Lord, gente. Miren. Aquí el buen Rex sabe. Está Dark Lord dominando el tema del honor. Ya saben que el tema del honor es importantísimo. Más que todo, los jugadores más fuertes deben estar dominando aquí, ya que te da más regeneración, capacidad de hongo, y eso en peleas hace mucha diferencia, ¿no? Y como les digo, no veo en el top a Cats, ¿vale? Esto no sé, ¿será que lo hace así él? Prácticamente Cats ni siquiera en el top 50 está, o se me pasó, déjenme verlo. Prácticamente no lo veo ni en el top 50, gente. No sé si ustedes lo puedan ver, me dicen ahí, pero yo no lo veo ni en el top 50.
Entonces, no sé, parece que estará inactivo este evento. Porque sin él, gente, lo veo difícil que tal vez TPX pueda ganar. Ya que, como les dije, en este grupo del Campamento Azul está muy fuerte. Y miren, ahí está. No lo veo. Prácticamente el top 60 tampoco entra. Miren esto, 66. Prácticamente ni en el top 80. O sea, miren, eso ya es como que medio preocupante, ¿no? No les daría decir. Dice, tiene tantos hongos que no necesita honor. Es que no es eso, sino ya saben que la capacidad de hongos importa, ¿no? Entonces, no sé. No sé qué estrategia vayan a tener. Igualmente, si ustedes... Podemos ver aquí, gente. Entramos por acá al tema del campamento y vemos a TPX. Él está en los R4, ¿ok? Está en los R4, pero lo que pasa, gente, es que también está no sé, está desconectado, es como de los últimos, ¿no? Como pueden verlo. No sé, tal vez está un poco inactivo en este evento. Si es así, gente, va a estar mucho en problemas, ¿vale? Va a estar mucho en problemas. Entonces, el tema es que hay gente que ya sabe, en este tipo de eventos, pues TPX entró porque las alianzas con las que se está enfrentando son muy activas. Entonces, el tema es ese. Dentro de un día y algunas horas va a abrir estos túneles, tanto en la parte norte como en la del sur, van a abrir. Entonces, bueno, el tema de las maravillas, mientras pase eso, es asegurar esta zona y pues cuando se abran las maravillas tomarlas, ¿no? Y todo se define aquí, gente, como ustedes ya saben. Dice, Kat solo peleará con T10. Vaya, ¿no? Dice, muestra el duelo de las reinas, déjame ver. A ver, aquí duelo de las reinas, ¿dónde estará? Acá está. Duelo de reinas. Ok, bueno, por ahora este es el oro 1. Ok, pero todavía no han llegado muchos al top todavía. Podríamos mostrar el de la gloria. Chequear. Dice, en esta isla no hay nadie fuerte como Kat. Dice, Lad es fuerte, pero contra TPX pasarás mal, dice por acá. El buen Adrián le está diciendo ya de una vez, miren eso. No, ese no, el de 3. Ah, el de 3. Ah, ok, aquí está. Miren, aquí podemos ver a algunos jugadores fuertes. Acá está TGM, gente, del 290. Hace mucho que no los veía. Este jugador todavía está por acá. El Insecto 94. Miren, esto es lo que les decía. Tenemos a ZRK Klaus. No sé si este sea el más fuerte. A ver qué me dice el buen Arnaldo. El buen Arnaldo me dice, WAC y ZR son muy fuertes. Ok. De WAC debe ser. Vale. Aquí están viendo a Klaus. Una formación la tiene bloqueada. Tiene la Mantis 60 y el Insecto 94. Miren esto. O sea, muchos ya se imaginarán cuando tú ya tienes Insecto 94 y pues de apoyo, la formación meta actual. Solo le hace, no sé, Caballero Oscuro. Bueno, es que como es una formación de 3, ¿no? Caballero Oscuro lo debe tener aquí oculto, ¿no? Porque ya saben que es mucho mejor que Lata Espinoso. Entonces, más que todo para que lo puedan ver. Insecto 94 acá. Luffy, no sé si la tenga también. Tiene Insecto 79 y 60, miren acá. Por acá The Wealth me dijo, tiene Insecto 80. Tiene Insecto 80 y 94. Miren eso. Ya tiene 2 insectos altos casi. Vaya. Van a sorprender. El tema, gente, aquí es cuando ya vengan los enfrentamientos. Ahí va a estar muy chévere. Información sobre el despertar de la bala. Miren, como muchos ya saben, se vino un anuncio que el juego, hoy después de las 7 UTC, desde que empezó el reinicio, viene actualización y van a añadir el despertar de la hormiga bala, gente. Ahora, muchos dirán, pues, ¿será fuerte o no, gente? Yo les diría que ese despertar va a estar más enfocado al PvP. Así como fue diente gigante, arqueada delgada, la bala también van a entrar dentro de ese meta. Para jugadores que recién van empezando va a estar buena. Obviamente pasa el tiempo, conforme pasen los eventos, Isla Perdida, Barneland, Selva, pues salen hormigas mucho mejores que las que ya hay desde un inicio, ¿no? Entonces, yo les diría, pues, para jugadores que ya llevamos más tiempo en el juego, ya no nos sirve la bala, aunque la mejoren, pues ya no va a competir con hormigas que hay actualmente. Lo que sí va a ayudar es a mejorar la galería del despertar, eso sí, sin duda, nos va a ayudar a mejorar más estadísticas.
pero de ahí no hay más. Para jugadores nuevos sí les va a ayudar. Ahora el tema, no tengo información de qué posiblemente sea, ¿no? Ahora miren, viendo esto, arqueada delgada te mejora el tema de estaquea defensa y cura, ¿vale? Es lo que le añadieron, pero no le bonificaron el tema de la supresión que tiene, ¿no? Diente gigante sí le mejoraron mucho el silencio y el daño que hacía con el despertar, ¿vale? Ahora la bala no sé si le vayan a potenciar el daño o el silencio que tiene, porque bala, si no me equivoco, tal vez silencio se prohíbe, no estoy muy seguro, déjenme ver. La bala es universal. Aquí está. Los equipos aleatorios. Supresiones. No estoy muy seguro. Si le bufean esto, va a estar mucho más fuerte todavía. Tal vez mejor que arqueada. Solo que arqueada y diente al inicio se utilizan porque tienen vida en esta habilidad, ¿no? En cambio la bala te da defensa. Por eso es que la bala la utilizas después de arqueado diente. ¿Vale? Entonces con este despertar veamos qué le añaden y ahí sí se podría usar. Pero al inicio nomás les va a servir. Y en un futuro pues ya saben, no va a estar muy fuerte. Dice, Wead casi está al nivel de Cats. Un 80% de Cats diría yo. Vaya. Con razón, le vi ahí el tema de los dos insectos. Ok. Va a sorprender. Miren, dentro de esto, pues, como ya saben, no hay que confiarse. Esto ya lo vimos en LOB, donde describimos que iba a ganar LOB fácil, pero no fue así. Y les dieron mucha pelea y al final LOB terminó perdiendo el evento, ¿no? Entonces, yo les presento esta misma situación donde TPX va a estar en problemas. Si yo no veo en el top de honor a Cats, eso es preocupante porque quiere decir que no está tomando nodos o no sé lo que estará haciendo, qué estará planeando. Entonces ya es tema de cómo va a resolver esto TPX. Obviamente en TPX, gente, hay jugadores muy fuertes. O sea, no hemos visto la actividad, jugadores que hay dentro de esa alianza. Pero gracias a este emparejamiento vamos a ver qué potencial tienen, obviamente. Gracias a esto, entonces va a estar muy bien. Cats es inactivo, dice, pero en pelea siempre aparece. Vaya. Yo pensé que en honor sí iba a estar activo, pero bueno. TPX tiene algunos de GG y la mayoría son un 70% fuertes que Cats. Y es que eso va a pesar mucho. ¿Cómo estás, José Villasmil? Bienvenido, crack. Hormiga de la muerte fuera. Hormiga... La muerte está fuerte, obviamente, crack. Eso sí, no lo duden. Dice, pero ahora los que ya tienen varias hormigas no creo que sea viable. O sí, no tan viable, pero ya no viable. Lo que pasa es que la bala a inicios de juegos, a jugadores que están empezando, les va a servir. Es como decirte, si te salió primero la bala y es la primera que te salió para estrellas, muy bien. Súbela, te va a ayudar con el despertar, la veo bien. Solo que arqueada y dientes mejores porque en la habilidad, que es la séptima como les mostré, te da el tema de la vida, por eso utiliza más. Dice, Watt todavía no tiene 3k de ataque y no alcanza un k de salud. Cats ya tiene 3k de daño y 1.2k de salud. Diría que Watt tiene 60%. Vaya, miren, Adrián sabe cositas, parece ser. ¿Cómo estás, Kowalski? Buenas noches, Tony. Para el laberinto debo tener todas las habilidades al máximo o solo algunas para ahorrar esporas. No, si tienes que tener más que todo las habilidades que activa la hormiga. Sería la habilidad 2, la habilidad 5 y la habilidad... A ver, 5... La 6 no. Claro, sería 2, 5 y 8. Esas habilidades tendrías que tenerlas a full. Hola, Tony, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, VG? Bienvenido. Hola, estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Me acabo de dar cuenta que mi alianza cambió su nombre y ahora se llama... Vaya. No va a decir esa palabra porque puede que me censuren algo. Sabemos que TPX va a ser difícil, pero estábamos en el evento para... Ok, dale, Hasa. Claro que el buen Hasa está en WW. Vale. Dice, Lad son monstruos. Por fin los ven en emparejamiento. Mira, claro, es que tocó. Y por suerte el buen... Mira, es que el buen Arnaldo siempre tiene la dicha de estar con estos jugadores. Sabe dónde ir también. Dice, la gente subestima mucho lo que hace TPX. Se quedarán con la boca abierta cuando vean su habilidad. Hoy lo vamos a ver. Ahí es donde... dijeron de qué está hecho TPX, gente. Vamos a ver de qué está hecho TPX y nos va a sorprender en este evento. Más que todo es verlo en acción y hoy tenemos esa dicha de hacerlo. Así que pilas en esa parte. Vayan ya preparándose. Un día y algunas horas prácticamente estaría empezando ya la apertura de los túneles, gentita. Pues como ustedes ya saben, los túneles que unen estas zonas son de choque al inicio. Ya saben que aquí se domina. Y estaremos viéndolo. TPX, esperemos que pueda luchar en esta parte a ver
si hay acción. Queríamos ver esa parte. Así que pilas en esa parte. Por lo demás, bien, gente, ¿vale? Ahora, lo que prevemos en este emparejamiento es por lo menos traer las peleas más importantes, ¿ok? Esperemos que la situación en mi país, el tema de la luz mejore. Y más que todo, los horarios de corte, si es que no mejora, confiaríamos en que los horarios de corte mejoren, ¿ok? Si no es el caso, gente, y no mejora nada, pues ya tengo previsto comprarme ya un generador, gente, para ya en el tema que tenga para trabajar o traer streaming, ya por lo menos sea la hora que sea, prender el generador y listo, y no tener problemas con el tema de la electricidad, y estaríamos bien. Dice, ya puedo subir Insecto 49, pero estoy esperando para comprar y hacer el cambio. Listo, Arnaldo, perfecto. Claro, está esperando solo un Insecto mitad generación y listo. Bien, 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 bien. Dice, hola Tony. Hola, ¿cómo estás? 637, necesito un favor del chat. ¿Alguien tiene el escarabajo Ciervo 11? Para que me enseñe sus staff, ya que el juego no da staff correctos. Vale. Y tal vez por Discord podrías hablarlos, crack. Dice, Eliada es fuerte, pero yo he peleado varias veces contra TPX y una vez con LAD, y bueno, la diferencia es grande a favor de TPX. Además que Eliada es un equipo europeo. Tengo entendido que pelean de 0 a 8. Entiendo. Claro, el tema de coordinarse en horarios donde convenga que estén las tres alianzas al mismo tiempo es importante. Horario europeo creo que se ajusta prácticamente si es que tú te emparejara con jugadores, qué sé yo, de Asia. Queda bien también. Y si te empareja con jugadores de LATAM, también quedan bien. Les diría que por ahí sí va bien. Dice, gracias por tu contenido. Gracias a ti, José, por el apoyo y por estar acá. Dice, ¿ya hicieron lo del evento nuevo? Todavía no. Lo que sí escuché es que ya están en esos planes. Ya saben, el tema del evento, pues va a tope. Y bueno, si te refieres al evento de Lucas de Spider, bueno, ya añadieron otra cosita más, que es esto de aquí. Dice Europa la tiene re mal del 0 a 8. Tony, Europa tiene horarios más... Entiendo. Claro, hasta el reinicio en Europa me dijeron que era 2 de la mañana. Entonces como que no les conviene. Si es desde el reinicio, ahí es donde sí les molestaría. Creo que horarios de protecciones, ¿cómo lo eligieron? Claro, eligieron de 8 a 16 UTC el campamento azul. Claro, eso se ve ahí. Ok. Vale. Por alguna razón eligieron este horario, te diría Paul. Tal vez cambiaron las cosas. José CD, gracias por renovar la membresía, crack. Bienvenido. Claro, por algo es que, miren, de 8 a 16 UTC es diferente, ¿no? Nosotros somos, de Estados Unidos, listo. Claro, por eso es que escogieron este horario. Claro. Ahí tiene sentido, ¿no? Bueno, obviamente cada alianza no es netamente de una sola región. Obviamente hay uno que otro de otras partes, pero la gran mayoría sí se puede sacar como una estadística base, ¿no? Oye, Tony dice, ¿ya viste los videos animados de la collab? La verdad me sorprendió el... Unga sí los vi por Instagram y por algunas redes sociales que tiene el juego. Me sorprendió mucho. Ya lo hemos visto Unga desde el primer aniversario, segundo aniversario, tercer aniversario que ha tenido el juego. Les diría que como empresa ellos tienen mucha experiencia en el material gráfico, te diría. Dice, escogieron 8.16 para bloquear el horario más activo de TPX. Bueno, es que a la final, crack, es estrategias de cada uno, ¿no? 8, claro, de 8 a 10, claro, desde el reinicio prácticamente hasta las 16 UTC es la pelea. Ok. Claro, se entiende. Dice, pero de 8 a... Dice, de 0 a 8 no es tan cómodo para la TPX, es activo de 0 a 16, entiendo. Bloquearon el horario más activo del lab, entonces la ventaja la tiene TPX. Entiendo, Paul. Mira, Paul, puede que las cosas hayan cambiado. Mira esto. Tal vez tú, Paul, te enfrentaste a LAD en el pasado y puede que ahora haya sido diferente. Puede que hayan llegado otro tipo de jugadores y hayan hecho tipo de encuestas y ese tipo de cosas que ya saben que por tema de jugadores nuevos que llegan se ajustan los horarios y puede que vaya a sorprender. Al final cada emparejamiento es muy diferente. Uno puede decir no, que vaya a ganar uno que otro. Las cosas son bien complicadas. Entonces está muy bien. Claro, el tiempo de protección es seguidito prácticamente.
Entonces, el tema va a ser hasta que puedan luchar desde el inicio hasta las 8 UTC nada más. Ahí va a tener tiempo unas 8 horas más para que el campamento rojo pueda construir hasta DUP ha donado MX $49. Gracias por el super chat, crack. No sé por qué el bot dice Cooperación para dólares, Central amigos. Nuclear Patonic 3. Dale, gracias por ese apoyo, crack. Gracias por esa donación. Y gracias a los que apoyan el contenido, gentita. Un abracito para todos y espero que estén bien. Dice, me enfrenté a ellos antes en la isla, Tony. Entiendo. Ok. Tony, de 08, en ese momento son las 9 AM en Asia. Entiendo. Yo tengo 3 cuentas en LAD. Mis 3 cuentas están en el top 10 de LAD. Es que gente, el buen Arnaldo le va a tope también. Dice, de 0 no es buen momento para ellos. Dice, la mayoría de ellos están trabajando. Claro. Bueno, difiere de muchas cosas. Yo no voy a decir nada, gente, porque muchos tienen ya opiniones de este tipo de alianzas. Obviamente ya tienen sus definiciones. Yo lo que voy a hacer, gente, es ver la expectativa de esto y qué es lo que viene trayendo esto. Porque me interesó mucho porque el buen Arnaldo me dijo, mira, Tony, este emparejamiento. Y WhatsApp, gente, llegó TPX. Entonces va a estar bien. Lo emocionante aquí es ver a TPX y jugadores muy fuertes de este grupo también. Puede que sorprenda uno de estos, gente. Quién sabe, hay coordinación, porque hay WOW. Y yo estos tipos de alianzas no las conocía, gente. Obviamente TPX ya porque vencieron a Dog, se hicieron ya leyenda ahí. Y algunos de JR tampoco los he visto, en TML tampoco, algunos también los conocerán. Y obviamente dentro de esos, gente, hay jugadores muy fuertes también, que hay mucha actividad y este tipo de jugadores. Ahí no hay que desestimar, veamos qué es lo que hay. Obviamente en TPX, gente, por algo vencieron a Doc. Ya saben que Doc tiene los jugadores más fuertes ahorita actuales, ¿no? Entonces en TPX también tiene un jugador, pero hay jugadores muy activos. Y el tema de estrategia que llevan pues va a sorprender también. Y esto va a marcar un inicio a que muchos se den cuenta cómo es la forma de pelear y se acomoden a esto también. Hola Tony, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido, un abracito para ti. ¿Me puedes ayudar? En la app de PC del juego cambié la resolución y ya no puedo cambiar. Ahora se ve pequeño. ¿Cómo puedo resolver? ¿Cómo puedo volver a restaurarla? La única manera, lo que vería es que desinstales el juego desde cero. O sea, trata de desinstalar el juego pero desde la raíz. O sea, hay tutoriales en YouTube que te pueden enseñar. Puedes buscar en YouTube y escribir ahí en el navegador, en el buscador YouTube. Pon cómo eliminar o desinstalar una aplicación en PC desde la raíz o desde cero. Ahí te enseñan cómo hacerlo, porque a veces cuando tú desinstalas una aplicación deja rastros y a veces si la vuelvas a instalar pues queda con la misma configuración. Entonces tienes que hacer eso para que una vez lo desinstales lo vuelvas a instalar y así todo quede de forma predeterminada, ¿vale? Sí he visto que hay un pequeño error en esa parte. Hola Tony, ¿cómo estás? Marcelo Lima, ¿cómo estás? Bienvenido, estoy muy bien. TPX ya se enfrentó a Lead antes y TPX le ganó 3 versus 1. Después de eso se rindieron. Entiendo. Bueno, es que contra quién también les enfrentaron también. En Lead se comparten cuentas, dice, verán cuándo empieza. Es que miren, el tema de compartir cuentas ya se ha hablado desde hace mucho y obviamente en todas las alianzas que se mantienen en el top hacen eso. Estamos hablando de TPX en su momento cuando era la alianza de DMC, ¿no? Entonces es tema de que lo vayan viendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa, gentita? Como ya no soy parte del equipo del video, pues ya puedo hablar de esto libremente, porque cuando tú perteneces a ese tipo de equipos, gente, tienes que no hablar mucho de eso. Dice, yo le gané a GGI con IQN, dice por acá. Yo ya le gané a Cats. Eso es cierto, en un pasado tienen razón, pero lo que pasa es que en GGI no había tantos jugadores como en TPX, ¿no? Claro. El buen Arnaldo sí nos pasó una vez información que le ganaron a GGI, pero en su momento, ¿no? Para que lo puedan ver. Para que lo chequen. Entonces va a estar muy bien. Ahora, miren. No sé el tema de la actualización, si van a añadir otra cosa. Lo que vi, gente, es que van a ajustar el horario de la expedición de la alianza. Listo, está bien. La frecuencia de la activación... Ok, el canje de la tienda de hongo fluorescente, de la tienda de duelo de la hormiga especial y de la tienda de créditos ha cambiado de actualización diaria a actualización semanal. Vaya, gente. Okay, y la cantidad total de artículos de intercambio permanece sin cambios. Ok. Lo más importante aquí es el despertar de la bala, ¿no? Y te dice, durante el evento de temporada, la compra de paquetes de hongos de la temporada
Ya no contará para el progreso de ninguna actividad de recarga. Vaya. Vaya. Entiendo. Bueno, viendo esto, gente, lo más importante es el despertar de la bala. Nada más. Por acá dice el buen Arnaldo, tengo fe, vamos a ver, dice por acá. Miren, el buen Arnaldo confía en que pueden ganar esto. Si ganan, gente, God. Eso demuestra de que se puede vencer a las bestias también. Donde lo que puedo decir es que TPX sorprenderá y traerá buen entretenimiento. Adrián, sin duda que va a ser eso, gente. Sin duda que va a ser eso. Va a haber muy buen contenido. Por ahora, déjenme ver. Tema de kills no creo que haya todavía. Es que muertes de hormiguero no hay nada. Al inicio. Tema de honor, como ya vimos, pues el buen Kat me sorprendió de que no esté en el top de honor. Miren eso. El top de honor, Kat no está. Eso me sorprende mucho. No sé si es algo que él tome. O más bien ya no tiene tanto tiempo para jugar. O de alguna manera prefiere administrar su tiempo de la mejor manera. Y entrar a la cuenta más que todo en las peleas. Veamos, ¿no? Puede que tenga tanto hongo comprado. Pero miren, el hongo cuando termina la temporada, el hongo que tú compras, ya caduca y se transforma en monedas de hormigas. Entonces es como que el hongo ya no se te queda ya. Clasificación de poder de alianza, muertes, todavía no hay muertes. Influencia, bueno, esto es por tema de estructuras que han tomado. Y lo pueden ver. Y lo demás pues está bien, gente. Tendríamos que esperar ese día y algunas horas más para que abran los túneles. Y ahí estamos bien. Michael, ¿cómo estás? Un solito para ti, bienvenido. Con fe, hermano, dice el buen Dynamite. Esta es una estrategia que siempre hace Tony. Cuando está cerca de las peleas aparecerá en el ranking de honor. Ok. Vale, entonces es conocido eso. Por eso es que me extrañó un poco, les diría. Seguro Kat anda confiado y no... No, debe comprar él sí. O sea, él al inicio del juego sí o sí lo debe comprar, gente. Tony, mi amigo me dijo que Katz no hace tareas diarias. No geckos, insectos o algo, solo se conecta cuando necesita pelear porque... su novia lo llama, dice por aquí. Oiga, yo no sé por qué ellos no hacen geckos, tareas diarias y ese tipo de cosas. Créanme que si ellos hicieran eso, sus cuentas fueran muy fuertes. Dice, ¿cuántas kills tiene Katz? Actualmente ya creo que tiene las 100, gente. Ya tiene los 100G. Ya dentro de ese grupo de los jugadores que van a tope, ¿no? A ver, ¿dónde está? Vamos a entrar aquí. Y aquí lo pueden ver. Ah, no está todavía en los 100. Está en los 96 todavía. Todavía está en los 96. En este emparejamiento ya ajusta los 100, gente. De seguro. Tony, ¿cuál alianza está ganando? Por ahora no hay peleas. Más que todo hicimos una presentación de qué alianzas entraron en este emparejamiento. Dice, lo compensan pagando, ¿no? Claro. Pero créeme que si hicieran esas tareas, fuera un bufo mucho más. Claro que compensándolo, comprando en eventos y ese tipo de cosas, ya lo compensan prácticamente, eso sí. Pero imagínate, debe haber jugadores, por ejemplo el Tigre. Yo he visto el Tigre, pues suele hacer geckos y así. Robot suele hacer geckos. Soul. Bueno, acá él no lo he visto porque no está en su alianza, pero así. Dice, no se compensa, esas recompensas las pierdan. Bueno, viendo de ese punto, mira Arnaldo. Por ejemplo, si Katz... Comparando Katz contra Robot, por ejemplo. Si Robot hace tareas diarias, hace geckos y ese tipo de cosas, y Katz no los hace, pues Robot tiene un poquito más de ventaja, ¿no? Con el tiempo. Porque mira, pareciera que no, pero granito a granito va sumando con el tiempo. Y a la final ves la progresión de un año haciendo eso versus alguien que no hace, pues sí se nota, ¿no? Sí se nota. Claro que se nota. Pero miren, yo pensé que ya estaba en los 100, pero está muy cerca ya. Está muy cerca, es cuestión de verlo. En este emparejamiento lo vamos a ver. Me sorprendió mucho eso. Entonces es una estrategia que él toma. Ok, entendidísimo. Miren, aquí en LAD podemos ver estos jugadores. 16G, Aurora 3, tiene 9, tiene 10, y 16, y tiene 9. Como dijeron, aquí el fuerte es The Wack, ¿no? ¿Cuántas kills tiene The Wack? Tiene 55. Ok. De ahí CRK Klaus tiene 46. Más o menos ahí van. Y obviamente tienen todos los insectos. Este tipo de jugadores compran todo, como ustedes ya saben. Serían los más fuertes de este juego. De esta alianza. De aquí pues...
Algunos jugadores que estuvieron con Arnaldo vinieron acá, porque aquí veo a Tegan Price 14. Esta es la cuenta que tiene la otra, el buen Arnaldo. Lofi 16. 6G. Vale, hay un poco de todo. Parece que llegaron jugadores nuevos también. Maximus Prime 10G. Estos jugadores tienen casi todo, gente, comprado así. En eventos los compran a top. Bueno, ya les presentamos los más fuertes. En WOW. Listo. Aquí está Dark Lord. Es el Ares de esta alianza. Dark Lord, diríamos que es el más fuerte de esta alianza. No estoy muy seguro. No conozco mucho esta alianza. Estamos viendo aquí Sir Nike, Maestro, 6G. Dionisia, miren, este aliado en el... Bueno, no tiene tantos, pero es un R4. Diría que aquí tal vez no hay tanto. Tal vez en R3. A ver. Bueno, hay que medir tema por kills, gente. No es una forma apropiada de decir qué tan fuerte puede ser un jugador, porque al momento de los momentos, gente, sorprende. No veo jugadores así que tengan marcos así importantes, como jugadores muy pay to win, ¿no? Es lo que yo noto. Pero me imagino que en tema de actividad y este tipo de cosas, más bien compran con insectos y eso. Ok. Vale. Ahora dice Play Colony es fuerte también. Play Colony. Pero no estaba aquí, ¿no es cierto? En R3 entonces. Honey, Hyper, Root. No sé si este Chucky es el no debe ser el que conozco, porque él está dentro de mi grupo, así que no entraría aquí. Vale, gente. Hay uno que otro que tiene buena skill. Solo que tema de marcos no hay muchos que digamos así. Y se ve el hormiguero de Maximus Prime, Tony. ¿Y dónde está, crack? Por ahí compartieron algo ahí. Veamos en el chat de temporada si compartieron una. Es que ver el hormiguero de Optimus Prime. De LAD. Ok. A ver. Como esta cuenta sí creo que se puede ver. Probar la posición. Ay, gente. Dice, Dar ya dejó de invertirle mucho. Ya no le mete tanto. Ok. Yo me sorprendo con esto, gente. Maximus compra todas las skins del juego. Es otro jugador que he visto con esta estrella de aquí. Tiene las últimas... Sí, es lo que veo. Ay, gente. Este jugador compra todas las skins del juego. Ok. Vale. Esto sí me sorprendió, les diría. Sé algunas cosas sobre este juego, dice por acá. Sí, claro. Ay, gente. Ok. Tony, ya miré con lupa las estadísticas que gano y que pierdo. Comparado el Ciervo 9 contra el Atlas 10. Dice, Dark Lord no es tan fuerte como yo. Y Kat es mucho más. Eso, Soul, sin duda, digo que sí. Claro, es que muchos a Dark Lord lo conocen en su momento cuando, pues, obviamente, invertía full, ¿no? Claro, eso se entiende. Tocará ver cómo se desempeñan, ¿no? Ok, esto sí me sorprendió. Vaya Dios. Era un jugador que toma todas las skins. Tendríamos que ver qué estadísticas lleva. Ahí lo vemos. Va a estar muy fuerte. Esto. Bien. Entonces aquí LAD es lo que va a dar soporte a este emparejamiento. Bueno, viendo esto, gente, también podríamos decir que... Bueno, ya vimos a WW, ¿no? Por aquí que alguien nos pueda sorprender en este grupo. A ver... Tenemos al líder 7G, ok. Alguien que tenga un marco importante. Vale, aquí no veo ninguno en R. Ok. Lo ponen Ares, Drone Cripica. A ver, debe ser esta. 6G. Vale.
Ok, aquí ya vienen algunos marcos. Ok, a ver, este 8G, vale. Un G. Ok. Ah, cierto, un suscriptor me dijo que estaba en W o W, ¿verdad? User. Okay. Este tiene un marco. Ah, no tenía un marco, me engañó, gente. Me engañó. Esa imagen como que tenía un... pero no ha sido marco. Ok, gente. Vale. Tema de jugadores pay to win, este tipo de alianza como el W o W y esta. No hay tanto pay to win. Ok, pero en tema de estadísticas teníamos que verlo. Más que todo es la actividad. A mí me dio una buena humillada, dice por acá el buen Naret. El buen Fabián, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Por acá dice, a ver si en este Battle Land el nuevo logro obtener por fin la inflata. Dale, crack. Esperemos que sí, porque con el combo de Bombi es God. Gano 3% de ataque y de defensa y 3%. La velocidad de marcha es 6%. La HP 16 de defensa de habilidad. Y por si pierdo solo 10% de velocidad de combate. Exacto, crack. Dice, todavía me encantaría tener el Dark Lord en LOB. Ok, obviamente sería un buen soporte. Dice, revisa los R3 de LAD. Mira de Fry y Play Colony. A los R3. O sea, reviso los hormigueros de ellos. ¿A eso te refieres, Arnaldo? Dice, mi granja Dark Lord. Igual que... ese Fabián siempre está retando a Soul y gente. ¿Te refieres a Arnaldo que revise sus hormigueros? ¿Eso te refieres? No, muestra su perfil. Ah, listo. A ver, dijiste DR3. Que revisemos a The Fry. Aquí está The Fry. 10G. Ok, ya tiene 3T10. Ok, todo. Insecto 8 estrellas y todo. The Fry y Play Colony. Pero estos son los Play Colony. Uy, no los veo. Estoy ciego. Play Colony no lo veo, crack. A ver, déjame ver. Puede que se me esté pasando. ¿Será esta? Played Colony. Debe ser esa. Debe ser esta, ¿verdad? Es que tiene otros 27G tiene. Ok, esta sí se ve fuerte. Tony, ¿cuál es la diferencia en DMC de antes y el de ahora? Es que ya no tiene los jugadores más fuertes. Es la diferencia. ¿Ya enseñaste el reporte de Blue Ants versus Cats? Todavía no, y ya les voy a mostrar, gente. Y voy a mostrar algunas estadísticas. Tengo las estadísticas ahorita actuales, gente. Del lobito de Doc, gente. ¿Qué digo el lobito? El tigre de Doc. Tenemos estadísticas de Blue Ant versus Cats, gente. Y va a estar muy bueno para que hagan unas comparaciones cómo andan actualmente. Tony, ¿qué despertar es free to play conviene más? Depende de ti. Si eres arquero crack, la hormiga de la muerte te conviene más. Elevarlo hasta el level 50, level 40 crack. ¿Crees que haya jugadores escondidos, medallas, marcos y todo? Debe haber. No. Tema de medallas escondidas, marcos escondidos y eso no hay en este tipo de juegos. Hay uno que se llama Breset, creo. Y podría ser el otro fuerte de W. Ah, ok, Carlos. Listo, entiendo. Y aquí hay gente, vale redundancia, gente muy fuerte. Me sorprende. Dice, mira, es Squad. Ok, a ver. Pero está en R3. Acá está. Tiene 39G de kills. También tiene 3T10 y todo esto. Ok.
Claro, es que hay jugadores fuertes también en este grupo, obviamente. Aquí miren, en WOW y CZA no vi así mucho pay to win, ¿no? Aquí en LAD sí hay. TPX, gente ahí, pues, si ustedes comparan y ven, obviamente aquí sí hay gente que invierte, obviamente. Bueno, el buen Cat es cierto, algunos no se ponen marcos. Como el buen Cat, mire, él tiene todo lo del juego, ¿no? Y no se pone marco, obviamente. Ok, claro, esto también puede girar en contra. Pero va a estar bien. Miren, por esa parte, God. Ahora, les voy a mostrar. Solo déjenme organizar las estadísticas para que puedan chequearlo. Vamos a ver el tema de las estadísticas. Verán, aquí van a poder ver. Bueno, también tenemos estadísticas de Kai, ¿no? Actuales, pero en el tema de la mina y eso, ¿no? Esto podría mostrar. Listo, gente. Ahí estamos. Bueno, les voy a mostrar prácticamente donde hay un reporte que Blue Ant se enfrentó a Cats, gente, y vamos a ver el resultado de esto. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasó acá? Que solo saco el chat para poder leerles. Y listo, gente. Estar bien. Perfecto. Vamos acá, cambiamos de interfaz y vamos aquí. Listo, gente, estamos acá. Ok, déjenme solo. Listo, ahí estamos bien. Perfecto, gente. Aquí tenemos una capturita. Como pueden ver, déjenme ver cómo se ve en el directo. Si se está viendo bien. Ok. Donde pues Blue Ant atacó a Cats, gente. Prácticamente ya están dentro de ese rango donde se pueden encontrar. Y oh, sorpresa, gente, Blue Ant le ganó. Es que miren, gente, hay que ponerse en serio. Esas guardianas que tiene Blue Ant son muy rotas, gente. O sea, esas guardianas de 1500 de daño y todo, gente, pues prácticamente es mucho, gente. Ahora pues hay planes, hay jugadores que ahorita sí se van a plantear armarse una full transportadora, gente, una formación full transportadora para hacer counter a este tipo de jugadores que se arman full guardianas, gente. Van a haber sorpresas y no hay reporte. Claro que hay reporte, les voy a mostrar y sin duda van a verlo, realmente. Acá tenemos, esta es la formación del Insecto 99 que tiene Blue Ant. Tiene ya la apariencia de Lucas the Spider. Tiene Caballero Negro, Despertar level 40 debe tenerlo a full. Juega Armadura Brillante con la nueva de Guardianas, ¿no? Esta que pega durísimo, ¿no? Si lo comparas, mira, 16 versus 10 habilidades. Hace muerte de habilidades a full esta hormiguita aquí versus la armadura brillante, ¿no? Ya cuando le saquen despertar a esta hormiga, gente, va a ser una locura esa de guardián. Se bufea mucho más. Por acá estamos viendo a Cats, gente. Insecto nivel 100. Igualmente con Lucas the Spider. Caballero Negro, la abeja esmeralda y la bombicina. Igualmente Caballero Negro y la abeja esmeralda full. Despertar el 40 a tope. Y por acá las estadísticas, gente. ¿Ok? Bueno, la calidad no es que se pueda ver bien, pero si es que lo podrían chequear, gente, me lo acerco más para que lo puedan chequear. Si compara las estadísticas de las guardianas de Blue Ant versus Cats, gente, obviamente Blue Ant tiene muchísima ventaja. Le gana por mucho. Ahora, ¿qué pasa, gente? Ustedes saben que jugar 3 líneas guardianas te aumenta las bonificaciones, ¿no? Como el buen Cats juega mixta, pues te baja las bonificaciones. Ahora, aunque tuviera 3 guardianas, 3 líneas guardianas Cats, no creo que igualen daño a esas guardianas que tiene Blue Ant, gente. ¿Vale? No creo que vaya a igualar. Entonces, ese es el tema, gente. Viendo esto, pues obviamente Blue Ant sigue siendo más fuerte en guardianas. Tema de velocidad de combate van igual. La vida va superando mucho. Entonces, fíjate, formación mixta contra esto es muy difícil de que lo logres vencer. Ahora, Blue Ant más fuerte que el tigre, gente. Les voy a presentar una captura para que lo puedan ver. Yo tengo esas estadísticas y lo vamos a ver, ¿vale? Solo déjenme
de cambio de interfaz porque si no ven información especificada. A ver, por acá tenemos... También podrías mostrarles, pero esta es una estadística de Blue Ant con full arqueras, pero es formación, parece ser PvE. Okay. Les puedo mostrar, déjenme solo saco esto y van a ver también una formación, me imagino que es PvE de Kyle. ¿Vale? Antes de irnos con el tigre, ok, vamos a mostrar esto. No. Listo, gente, aquí estamos. Perfecto. Miren, esta es la estadística de Blue Ant con arqueras. Me imagino que es formación PvE, porque está atacando al tema de salvando al pulgón, ¿no? El evento de salvando al pulgón. Y vemos que en arqueras tiene 3500 de daño. ¿Sí? Tiene buen daño sus arqueras, gente. Así hablándoles en serio, PvE full daño. Miren eso. Lo comparamos con Kyle, que es el líder... Bueno, que era el líder de DMC, ahora ya es parte de TWA y Blue Ant es la líder. Mira, tiene 3500 de daño, 3600 aquí y 3500. La diferencia aquí creo que es la defensa. 3100 tiene de defensa Blue Ant aquí. Y acá tiene 3000. Ah, no, Blue Ant sigue siendo más fuerte aquí. En vida, veamos. Kyle tiene más vida en esta formación. Claro, Kai tiene un poquito más de vida en sus arqueras que Blue Ant. Ahí que como estamos viendo es tema ya de subida de estadísticas. Como ustedes saben, si tú le subes bastante daño y defensa a las arqueras, le estás subiendo vida y defensa a las guardianas, ¿no? Entonces, para que tú puedas subir mucho daño a las guardianas, es subir mucha vida a las arqueras, ¿no? Entonces... es lo que estamos viendo ahí. Prácticamente lo que hace Blue Ant, gente, es tener todas las máximas bonificaciones posibles. Todo lo que ha mejorado es para las guardianas. Es lo que se plantea mucho. Hasta las ballenas, gente, toman esas estrategias. Subir a tope a un solo tipo de soldado. Y le funciona a la jugadora Blue Ant, porque con esas guardianas destrozaba mucho, gente. Y Kyle, pues, tenemos estas bonificaciones de aquí. Pues va más balanceado. Kyle va más apuntando a... creo que a mejorar todo por igual, les diría. Por ejemplo, Robot, como hemos visto, Robot, Cats y Kyle, que antes era el líder de MC. Esos tres jugadores, gente, lo que yo he visto es que mejoran todas sus estadísticas por igual. No hay como que una estadística de un tipo de soldado que sea mayor que otro. Prácticamente Cats, Robot y Kyle van casi igualitos. Uno que otro le gana por un cierto porcentaje de algo, pero siempre casi van de la mano. Lo que sí he visto es que Blue Ant, gente, sorprendió porque esas guardianas con el daño que lleva es mucho. Entonces, va a estar muy bien. Ahora sí, gente. Déjenme, les muestro este reporte que tenía por acá. Lo tenía. Y aquí van a ver la formación del tigre, gente. A ver la formación del tigre. Listo, gente. Y por acá está. Listo, estamos acá. Listo, gentito. Vamos a sacar reacción. Y estamos bien. Ok. Obviamente estas capturas que me pasaron, gente, no están tan nítidas que digamos. No sé cómo la tomaron como capturas o dónde la consiguieron. Ok. Esta es la formación actual que tiene Doc actualmente. ¿Vale? Para que lo puedan ver. Ahí lo pueden chequear. Estas estadísticas me las pasaron antes de que empezó el evento de Lucas the Spider. Por eso es que todavía aquí no tiene la apariencia de Lucas the Spider. Me la pasaron antes. Esta información yo usualmente les paso a los que son miembros del canal de forma anticipada, para que lo puedan ver. Entonces, ahí lo estamos chequeando. Por acá tenemos esto. Usa Caballero Negro con la abeja Esmeralda y con Bombigen. Ya saben que es el meta. Los Full Pay to Win juegan actualmente con esa formación. Y por acá pues vemos las estadísticas. Estas son las estadísticas del jugador que me pasó, ¿no? Y si te das cuenta, tiene 3200 de daño en las guardianas, pero en formación mixta. Si esto lo comparas con Kyle, este es el reporte de Cats. Esta es la formación de Blue. Esta es la formación de Cats.
Listo. Este es del reporte, gente. Voy a mandar por aquí. Miren esto. Cats tiene 3500 de daño en formación mixta y 3061, bueno, 3000 digamos. 3000 de daño y 3000 de defensa. El tigre tiene 3200 de daño en sus guardianas y 3300 de defensa en sus guardianas. ¿Okay? En vida tiene 1488 versus acá 1391. ¿Te das cuenta? En vida prácticamente igual a Blue Ant, 1423. Tiene hasta un poquito más. Yo les diría, si usa las 3 líneas guardianas, creo que estaría igualando al daño de Blue Ant. Diría que Blue Ant está igual al nivel del tigre, gente. No sé qué ustedes piensan. Dice, Blue Ant no tiene insecto 100, todavía no lo tiene 99. Lo tiene 99. Entonces yo viendo esto, gente, imagínate, si tuviera las 3 líneas guardianas, el tigre le gana en vida a Blue Ant. Blue Ant le gana en vida. Yo viendo esto, gente. Miren eso. En arqueras, mira, tiene 3600. Si lo comparas con la formación mixta de Blue Ant, que tienes 3400 y 1300. Tiene 3400 de daño, 3000 de defensa y 1300 de vida. Versus 3600 de daño y 1400 de vida, gente. Si es que ustedes no lo pueden ver, ahí lo pueden chequear. 1400 de vida en sus arqueras. 3600. Es mucho daño que tienen esas arqueras, gente. Por eso es que en PvE hace muchísimo daño ese jugador. Pregunta, ¿de dónde son las estadísticas de diferencia? Porque me imagino que por evolucionar o por hormigas no les queda nada. No, las estadísticas, ¿sabes de dónde viene? Es flora mutante, reformas, todo lo que puedan comprar al máximo es lo que hace la diferencia. Dice, sigue siendo el más fuerte. Viendo esto, gente, el tigre sigue siendo el más fuerte del juego. Sigue siendo el más fuerte del juego, gente. Viendo esto, sí. Si ustedes lo checan y haciendo este análisis, sigue siendo el más fuerte. O sea, más que todo el que más sigue invirtiendo, ¿no? Qué locura, ¿no? Va a estar muy fuerte. Y miren, TPX logró ganar a la alianza de Dog, ¿no? Venciendo a este jugador. Entonces, para que lo cheque, más que todo es coordinación de las alianzas. Entonces, actualmente es lo que van. Dice, pero ese tipo de jugadores no tendrán ya la flora mutante al máximo. La tuvieron en el pasado, ahora lo que hizo el juego es extender más el límite. Por eso es que vas a ver en las actualizaciones que dicen que la célula se extendió del nivel 30 al nivel 60. La flora, los genes ahora del 30 al 60. Hongo del 30 al 60. ¿Has visto esas actualizaciones? Es lo que hace que estos jugadores ya como están llegando al límite se extiendan más. Y faltan los atributos que agrega Lucas, imagínate eso. Como no tengo ese informe, pues tiene más estadística, un poquito más. Dice, si Cats y Kai lo enfrentaron, hará Blue Ant, dice por acá. Cierto, ¿no? Dice, por eso te pasé estadísticas de robot por si te sirven. Las de robot. Espérame antes de... Voy a mandarlo para acá para comparar un poco ahí con robot. Aunque robot sí la tengo también. Ah, tú atacaste hace poco a robot. Listo, listo. Esta se ve más clarita. Esta se ve más clarita, gente. Miren estas son las de robot. ¿Vale? Mira, si la comparas con este es con Cats, ¿vale? 3000. Vamos a mover aquí. Este es de robot. 3100 tiene de daño robot con sus guardianas, miren eso. Y tiene 1391. 1300. En vida van iguales. Le gana un poquito de daño robot. ¿Vale? En sus arqueras 3400 y 1284. 3400. Vale, un poquito más de vida tiene las arqueras de Cats. Miren, si se dan cuenta, es tema de diferencia, más que todo pequeños porcentajes, no es mucho. Por eso les digo, Cats, Robot, Kyle, ese tipo de jugadores casi van de la mano, gente. A ver, este reporte de dónde era. Este era el ataque de Blue Ant con función PvE. Este es con PvE, pero de Kyle, gente. Entonces, como les digo,
Son casi igualitos ellos dos. Este se ve más clarito. Casi igualitos son ellos dos. Pero sin duda, gente, el tigre con esos 3200 y 1400, casi 1500 de vida tiene casi. Está mucho, gente. Entonces ahí les presento una actualización de cómo van ellos. ¿Vale? Estuvo bien. Eso, gracias a esta información, gente, al buen Fabián que nos pasó esta información, pudimos hacer estas comparaciones. Y también otro suscriptor que, bueno, no recuerdo el nombre que me mandó. Creo que se llama Spence, creo que se llamaba. Me mandó la otra información. Y agradecer al buen crack también por mandarnos esa información. Y ahí pueden verlo, gentito. God, ¿no? Para que sea muy granja el robot, dice por acá. ¿Qué va, gente? Tony, entonces el video que hiciste es lo... ¿Qué pasó, crack? Por acá dice, Tony, ¿no te parece extraño que alguien que dejó de jugar durante más de 6 meses tenga estadísticas iguales que las de como Dada, Tigre, Bluean nunca dejó de jugar? Adrián, no me parece extraño porque el dinero puede hacer posible todo, ¿no? Obviamente el Tigre le gana un poquito de estadísticas a Blue, ¿no? Ahora lo que pasa es que es cierto, lo que dice Adrián es muy cierto. Blue, gente, dejó de jugar 6 meses. ¿No te das cuenta? Lo que le invirtió de dinero para recuperar 6 meses e igualar a los ballenas de este grupo. Ay, 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 eso sí se nota el dinero ahí que se invirtió. Más que toda la jugadora, gente. El tigre debe ser un Muchos dicen eso, ¿no? Tony, ¿sabes por qué no me deja usar corazas exóticas para subir estrellas a mis hormigas? Si tengo más en el inventario. Una, crack, tienes que tomar en cuenta si es que te pide copias de la misma hormiga para subir estrellas. Ese es el limitante también. Que lo tomes en cuenta. Sí, pero sabes que no es posible aunque gastes mucho dinero, porque hay un límite de compras por día y semana. Hay límite, dices, por días y por semana. Pero eso sería de verlo, Adrián. ¿Hace cuándo lo limitaron? Puede que Blue haya aprovechado hasta que lo hayan limitado. Y lo que hizo Blue es, mira, darle a full a un solo tipo de soldado, más no equilibrar todo. Porque yo, hasta donde sé, con lo que conversé con Soul, me dijo que Robot sube las estadísticas por igual a los 3 tipos de soldado. O sea, él le invierte tanto ataque, vida y defensa, los distribuye de forma equitativa para los 3 tipos de soldado. Ah, desde siempre lo han limitado, ok. Cats, Robot, Kai y gente así compraron todo lo que había en el juego y todavía ven que está un poco por debajo. Mira esto, Adrián, porque esto hay que pillar. Por ejemplo, los Pay to Win actuales, o sea, los ballenas, ellos actualmente lo que hacen compras, crack, es hacer compras por aquí, hacer compras, no sé, pues esto por aquí y así, ¿no? Casi diario. Pero no siempre compran todo, ¿ok? Ahora lo que hacen los más fuertes del juego, no los más ballenas, es comprar ciertas cositas, ¿no? Ya no compran como antes todo. Me imagino que lo que le hizo la diferencia es que ahora Blue Ant tal vez compró, para poder igualar a todos, comprar hasta el límite. Entonces es lo que dio de consecuencia durante todo ese tiempo hasta actualmente. Puede que las compras que hayan sido hasta el límite compensó la poca ausencia que tuvo, bueno, en 6 meses, ¿no? Dice, una persona muy cercana a Bluen dijo que nunca dejó de jugar, pero cambió su nombre, no lo sé. Bueno, no sé. Bueno, no sé. Bueno, es una deducción que hago yo. A la final no sabemos qué es lo que ha pasado, porque sí es extraño, ¿no? Blue tiene todo a full también. Y tiene muy buenas guardianas. Obviamente el tigre le está igualando en guardianas, diría. Creo que hasta un poquito más de vida tiene sus guardianas el tigre. Sí usa 3 líneas de full guardianas. Pero va muy bien. La plata mueve montaña. Y es cierto lo que dice Fabián. Quién sabe, por ahí a los desarrolladores, gente, se les fue algo. Así que pillen eso. Dice, revisa mi hongo y Evo. A ver qué tal ando. A ver, déjame ver. Es que el buen Ardando es un crack. Déjame ver esto. Ahí hay 1, 2, 3 células a 2 estrellas rojas. Ay, 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 gente. Esto sí pesa. Como este cuenta es arquera, gente. Ataca la arquera. Ataca la arquera. Y aquí tiene vida la arquera. Vale. Aquí en gen.
Ok. Esto casi igualito al Boy. Bacteria. También casi igualito. Pongo 12, 13, 15. Por ahí vamos. En célula es lo que me gana el buen Arnaldo. Ahí le saca buena estadística. Ya viene la cuarta también, en serio. Le vas a sacar salud a la arquera. Sería esta es la siguiente. Dura estrella. Claro, ya tienes esto de aquí. Lo que te hace falta es los núcleos grandes. ¿Cuánto pega en marmota? ¿Esta cuenta? En marmota pega... No lo tiene actualizado. Aquí tiene. Un G le pega, mira eso. Bueno, no sé si se ha actualizado porque este es de la fecha del... Ah, no, sí se ha actualizado. Le pega un G esta cuenta. Con esta formación. Pero, ¿qué es eso? Mira esta coraza dorada 8 estrellas. Pega esto. ¡Qué locura, gente! Tengo guardadas. Ah, ok, tienes guardadas también. Listo, entonces. Sí, pero gastar más de 6 meses sin jugar puede hacer que te quedes sin... en comparación con otras grandes ballenas. Puede ser. Por ejemplo, Robot ha alcanzado el máximo en la primera parte de la construcción del meteorito. No tiene sentido comprar esos materiales. Tiene razón. Tiene razón por esa parte lo que dice Soul. Miren eso. Claro, ya llegas a un punto donde dices, ok, estás a full. Mira mi Evo. Ahorita voy. Así lo tienes enviado. 53%, miren esto de mejora de excelencia. Ok, ya mismo llegas aquí. Es donde te da el ataque de daño de habilidad. Está bien. 52% de mejora de excelencia esta cuenta, gente. Dice, pero si Blean se toma un descanso, puede ponerse al día porque puede comprar hasta el máximo, hasta maximizarlo. Es lo que les digo, gente. O sea, y tiene algo de sentido. Por ejemplo, si los jugadores más fuertes del juego, y esto es algo verídico, si los jugadores más fuertes del juego ahorita están al máximo, ya están llegando a los límites del juego, pues si una jugadora deja de jugar un tiempo, como serían 6 meses lo de Blue Ant, regresa y con el dinero compra todo al máximo y conforme pase el tiempo, como los más fuertes del juego están al límite, ella tarde o temprano, es sentido común nada más, tarde o temprano va a llegar al máximo. El límite siempre va a ser el dinero. Tony, corona de llamas a 9 o flor diablo 10, nivel 39, ¿cuál es mejor? La corona de llamas, crack. Agustín, ¿cómo estás, crack? ¿Y quién es esa cuenta? Es del buen Arnaldo que nos prestó para este emparejamiento. Exacto, todo es cuestión de dinero. Tarde o temprano tardas en igualar. Exacto. Es que el juego está hecho para eso. Por ejemplo, jugadores de nuevos servidores ya están igualando un poquito a jugadores de antiguos servidores. Es que el juego está hecho para eso. Tony, mutación, ¿dónde se puede ubicar las 3 hormigas para marmota? En mutación. Como no te entendí mucho, Antonio, no, ¿a qué te quieres referir? La cosa es porque ella tiene 500% más de ataque en guardianas que Robot y eso es exacto. Es mucho, ¿no? 500% es mucho. Lo que quiero decir es que tus estadísticas son muy altas para alguien que tiene una evolución un poco más alta. Pero está bien, claro. Claro. Entiendo. Por el tema del daño, ¿no? Es que, mira, es eso lo que te dije. Robot sube las estadísticas por igual. Si Robot, por ejemplo, se concentrara solo en full arquera, sería casi el resultado de el tigre, por ejemplo. Si tú ves el tigre, lo que yo veo es que en las arqueras de él tiene a full, ¿no? No sabes lo mucho que es 500%. Literalmente no sé lo mucho que es para gastar y tener eso. Obviamente, para el nivel en el que van ellos, es mucho dinero, gente. Hola, Tony, ¿qué pasó con la alianza de Kyle? Ya saben que DMC, pues, ya no es el antiguo DMC que era antes, ¿no? Obviamente sigue siendo existiendo la alianza, pero los más fuertes de DMC se fueron a TWA, gente. Mira mis atributos en minas, Tony. Por ahí hay un ataque, déjame ver. Aquí hay una en mina. 1600 de daño, gente. Lo que sí es que te gano en vida, crack. Yo en vida tengo 600%, pero en daño me ganas. Yo en daño ando con las justas en 1500. Solo una línea tengo en 1500, las demás tengo en 1490, sí. Tal vez si te ataco, a ver si pruebas un ataque, a ver qué tal va. Solo que mi insecto sí te lo parta al pobre Flor Diablo.
Lo que le hace falta a esta cuenta es lo que le dije al buen Arnaldo. Le hace falta una cuenta. Esta cuenta le hace falta un insecto de los de sinergia actuales y listo. Con eso ya rompes ya. Con eso te sube esos 600 de vida y así. Dice, no tengo insecto pay to win. Pronto lo pongo al 49. Listo, crack. Dada mejora las 3 clases de manera uniforme. Últimamente se centró un poco en sus arqueros, pero volvió a usar tiradores. Sí, te diría que ahora últimamente se ha centrado mucho en arqueras porque rompe mucho récord en Marmota. Tony, ¿puedes ver mi cuenta o estás ocupado? Te diría que por tema de luz, gente, se me limita mucho. Por ejemplo, tenía planeado ahorita hacer tal vez unos 10 minutos más de transmisión hablando cualquier cosita y de dudas que tenga y terminar transmisión. Para que lo pilles. Entras en una hormiga especial y después en mutación. ¿Especialices? Yo en mutación. ¿Cuál mutación, crack? ¿Hablas del nivel de evolución o algo así? ¿Por qué esto no tiene mutación? O hablas aquí el apartado de hormiga especial y mutación. O hablas de esto, las mutaciones. Dice Tony, uso Dolly 5 estrellas, Berserkers 4 y muerte 3 rojas. Pero pierdo contra formación con Berserker Longinodo. A ver, usas Dolly 5, Berserker 4. Es que, mira, Frantaka, yo les he dicho esto y desde hace mucho les he mencionado. No usen 2 hormigas en la misma formación. ¿Okay? 2 hormigas, me refiero a 2 hormigas de daño. No conviene. Bien, Frantaka, te diría por las 3 estrellas rojas de muerte, quédate con la muerte y esperemos que te salga la inflata para que quites la Berserker. Es que no se puede llevar 2 hormigas de daño. Te vencen fácil porque Longinodo da mucho soporte, crack. Y bonifica Berserker y todo eso, ya sabes. Aquí verás, si quieres para PvE, las más importantes es este ataque de habilidad, ¿no? Y acá el ataque. Mira, por ejemplo, el tema de esta mutación que da ataque de la Berserker la tiene nivel 40, el bueno. Mira eso. Y puede seguir subiendo a la full todavía. Le ha dado más énfasis a esta. El ataque de alias es importante, más que todo para que con cada habilidad que ataquen hagan más daño. Esta es la más importante de PvE. De ahí seguiría esta, crack. Dice Tony, ¿cómo te va en la vida? Me va bien. Te diría por ahora en estos tiempos regular, por el tema de la luz. Regular, ya no tan bien. Tengo más de 20k de corazas doradas de insecto. ¿En serio? A ver, más de 20k. Dios, a ver. Este está bueno. Es que encontrar gente, el tema de... Está. Oh. Ah, pero te refieres a las esporas, me imagino. Porque aquí tienes solo 131 de estas. Hablas de las corazas de ascenso. Hablas de las corazas de ascenso. Ok. Vale. Ahí sí. Claro, es lo necesario para que subas el insecto. Ok. Ok. Son esas. Ok. Estas las podemos ver aquí. Esas de ascenso, ¿dónde están? Aquí están, 22.000 tienes. 800 de velocidad de combates de Cento Tony. Claro, para un jugador free to play, claro, gente. Claro que sí. Siendo arquero, claro que sí. Siendo transportador te van a ganar porque ya saben las hormigas especiales. Ya con eso puedo pasar mi insecto, pero no sale. Es que el buen Arnaldo lo que está esperando, gente, es el insecto con sinergia a mitad de precio y listo, se la saca. También tengo cosas azules para cambiar nivel. Perfecto, entonces tú estás preparado ya. Una vez sale el insecto y listo. Estabas God. Bueno, gentita, es lo que tenemos previsto para este emparejamiento. Prácticamente les diría, es un emparejamiento muy bueno. ¿Y qué es esto? Okay. Vale, aquí puedo sacar más cosas de las cosas. Es un emparejamiento muy bueno. De aquí una actualización de esto les traería tal vez para el día
sería para el martes tal vez, gente. Porque sería hoy al reinicio terminar y faltaría un día más. El lunes hasta el reinicio para el martes ya estarían avanzando para las zonas de choque. Y estaríamos viendo los primeros enfrentamientos el martes, gente. Bueno, prácticamente el lunes al reinicio ya estaría. Pero hasta que terminen de construir todo eso, el martes más seguro ya hay enfrentamiento. Para que lo pillen. Entonces, ya vayan ajustando ahí. Pelearemos el miércoles. Ok, van a dejar todo listo para el miércoles entonces. Bueno, martes, miércoles ya vendrían emparejamientos fuertes ahí. Bueno, enfrentamientos fuertes. Lo más seguro es que nos toque contra LOB. No me digas eso, Fabián. Tendríamos un mes lleno de acción, les diría. Ah, ok. Yo te aviso igual. Dale, Arnaldo, te agradezco. Oye, Tony, ¿cómo te fue en el... ¿Qué dice? A mí me tocó contra pura ballena. No te miento, dice. Que había como 20 jugadores con 10 G de kills y un par de más de cosas de 20G. ¿En la expedición de Alianza te refieres? Ah, no, en el kill evento. Ah, me fue decente, diría que ganamos, sí. Porque no estuvieron en el servidor normal. Es que hay... Es tema de que te toque con alianzas que estén en los eventos para que ganes free también. Y una vez vuelvas al evento, pues no estén en el servidor. En tu caso, pues les tocó que estuvieron en el servidor, ¿no? Yo calculo que con Insecto Pay to Win subo de 1.3 a 4 de Marmot. Arnaldo te diría que sí. Porque es el daño de habilidades diferente. O sea, tú como tienes la Mantis Flor Diablo, no tiene tanto daño de habilidad como una Mantis Luchadora, por ejemplo. Es mucha diferencia. Es mucha diferencia, crack. Y no vas a ver, el tema de la vida te va a subir a full. Tony, tengo Longinoda pero sin estrellas. Podría quitar las estrellas de Berserker y usarlo para subir Dolly, pero no sé si funciona esa formación. Longinoda con muerte sí funciona, Frank, también. Solo que es mucho mejor utilizar a Longinoda con Berserker, porque la bonifica. Pero si tú estás esperando, Frank Taga, si tu objetivo en un futuro es que te salga en un evento de la selva la Inflata o a cualquier evento que vayas, pero que ya hayas desbloqueado la Inflata, diría que mantengas la muerte porque es muy buena con Inflata también. ¿Cuál es mejor que use de ayudante, Flor o la araña? La Flor Diablo de ayudante te da daño de salpicadura, ¿no? Si no... sí, salpicadura. Sí, te da daño salpicadura. El ataque normal al equipo cerrado de la línea tercera implicará 100% de daño. Claro, la línea tercera hace más daño. Ese es el daño de salpicadura. ¿Okay? Pero ese daño se distribuye a 2 equipos enemigos adicionalmente. No dice aleatorios. Asegurado. No sabemos qué línea, pero prácticamente parece que es aleatorio. Daño salpicadura. La tercera línea hace más daño con Flor Diablo. Pero con Flor, con la corona de llamas, hace más daño todavía. Te diría, crack, de ayudante mejor la araña corona de llamas. Sin duda, mucho mejor. La araña corona de llamas es mucho mejor. Porque te va a hacer más daño que la Flor Diablo. Siendo de apoyo. Y tiene más probabilidades de activación. La Flor Diablo, probabilidad de activación tiene 20% de ayudante. Y si pones la corona de llamas, creo que tendrá 25 y es algo que ayuda también. Tiene 36, pero si lo ponemos en estrellas máximas es 25. De 50, si lo pones de base, 25. Es mucho mejor, hasta la probabilidad de activación mejor. Es mejor a eso. Es mejor esta, crack, de ayudante. Dice Tony, ¿puedes mostrar los talentos de esa Flor Diablo? Claro que sí, los puedo mostrar. Ahí está, gente. Tony, ¿en qué marmota llegue más? Un G con Inflata, 4 estrellas, Bombi 2 rojas. Uy, Bombi 2 rojas y muerte 4. La muerte se lució. Voy a cambiar las 3 rojas de la Berserker a muerte. Te diría que, pues, miren, por eso les digo que vayan por muerte. Porque muerte hasta para PvP te ayuda. La Berserker sin un acompañante no bufea tanto. O sea, no se bufea tanto y no activa tanto. ¿Cuándo revisas cuentas, Tony? No me rompas el corazón. Motor City. Ahora, mira, tenía planeado hacerlo hoy, pero como ayer no se pudo hacer transmisión por X razón, posiblemente les traiga la próxima semana. No sé qué día, pero asegurado la próxima semana. Veamos cómo van los enfrentamientos y así. Estaría muy bien. Berserker es... En PvP la Berserker ahora anda muy floja, eso es cierto. La muerte es mejor.
Ahora es la muerte mejor. Y imagínense con la inflata. Les va mejor porque inflata también hace buen daño. Si colocas la muerte de tercera línea. Muy bueno. Para que lo vayan chequeando. Realmente es la cuenta del buen Arnaldo para que lo vayan chequeando. Así que pues agradecer al buen Arnaldo por darnos esta apertura. También agradecer al líder y a los que decidieron poder traer esta transmisión. Sin duda pues son unos cracks. Y veríamos próximamente unas peleitas épicas en este grupo, gente. Y sin duda pues se vendrían de los otros grupos también, gente. La formación que yo tengo es mejor que Inflata. Y RIP en PvP. Es que Berserker me sigue funcionando en PvP. Obviamente en PvP gente con Longinoda creo que sí funciona. Es muy cierto. Es muy cierto. Tendría que probar la Inflata con muerte, gente, para que chequen. Tony, ponme en la lista de revisando para que reclames el marco. Ah, JC, si quieres que reclame el marco, pásame ahorita tus datos, ingresamos tu cuenta para terminar la transmisión y que tengas el marco. Golden BB Remaster. Claro. Pero tu Golden, oye, me sorprendió. 8 estrellas, la Golden pega bien, pero en arqueras es lo que pega así, gente. Lo que pega así es que es en arqueras, gente. Dice, trajiste una buena diversión. Exacto, gente. Ahí lo tienes. ¿Dónde me mandaste? Listo, JC. ¿Dónde tiene? Déjame ver. Listo. Ahorita ingreso a tu cuenta. Cierto que ya me habías pasado tus datos. A ver, déjenme ver, gente. Solo... bueno, ya vamos a terminar la transmisión. Voy a tachar esto. Que todo para cambiarme de cuentas y eso, gente. Este tema del login, gente, está bugueado. Les hablo porque tuvimos un pequeño problema al momento de hacer la transmisión con la cuenta del buen Arnaldo. Este código tienes que ingresar, JC. ¿Vale? Ingrésalo. Te lo mandé por Discord, crack. Este código ingrésalo para acceder a tu cuenta y te reclamo el... Bueno, ya iniciando ya tú lo reclamas sin problema. Tony, ¿crees que le den vida en el despertar? A la bala. Si le dan vida, gente, fuera muy god. Les diría, ahí sí como que le van a empezar a agarrar más gusto a la bala también. Es que bala, gente, es parecida a la arqueada delgada. Este es solo otro código, crack. Es que pide como 2 códigos para ingresar antes. Chécalo, JC. Dice, ¿yo puedo entrar a la cuenta? Arnaldo, sí, ya puedes entrar a la cuenta, no hay problema. No, espérate. Espérate que me cambie de cuenta primero. Yo te aviso. Ahora sí, Arnaldo, ya. Ahora sí puedes cambiarte, sin problema. Ya estoy en otra cuenta. Tony, espero que te vaya bien en la vida y si te cuides, espero que estés bien mañana. Marcelo, igualmente para ti. Gracias por esas buenas vibras y también para ti te deseo lo mejor, crack. Miren, ese tipo de mensajes llena. Listo. Esta es la cuenta del buen JC. Aquí tienes, mira, recompensas por iniciar sesión en PC. Ahí la tienes, JC. Pilas ahí. Y estamos. ¿Alguien más, gente, que quiera que le reclame el marco? Antes ya de despedir. Podemos entrar otra cuenta más. Tony, para subir estrella pide coraza naranja, pero a mí no me deja usar coraza exótica. Y si tengo corazas de la hormiga que voy a subir. ¿Sabes si hay límite de uso de coraza? No, no hay límite de coraza exótica, crack. No hay límite. O sea, si quieres subir la estrella, lo que necesitas es esta copia, crack. ¿Vale? Una cosa es la coraza naranja y esta la concha exótica, ¿vale? Estas son 2 cosas diferentes. Estas son corazas de copias de otras hormigas o que tengas repetidas. Pero esta de acá, crack, es de la propia hormiga prácticamente. No hay límite, prácticamente lo puedes hacer sin problema. Muchas gracias, Tony, se te quiere. Más bien les quiero a ustedes, gente. Gracias por el apoyo. Cierto, también necesitas experiencia, ¿ok? Por ejemplo, esta hormiga sí cumple la experiencia. Cuando es estrellas muy altas, te pide mucha experiencia también. Se puede. Claro, Rex, mándame tus datos de tu cuenta y entramos para reclamar ese marco.
Es el marco, gente, que pueden reclamar cuando inician sesión en la PC. Les dura 30 días si lo reclaman. Dice, andaba haciendo tarea mirando el live. Dice, no puse tanta atención. No te preocupes, José. Gracias por el apoyo. Ok, déjame ver las mejoras para ver tu hormiguero. ¿Cuántos días va logueado? 772. Ok. Este es del servidor 799. Ok, vale. Déjame ver evolución, cómo vas. Ya tienes T10 y vas por tu segunda T10. Muy bien, la mejora de esta cuenta está bien, te diría. La mejora de esta cuenta está bien. Tema de estadísticas. Déjame chequearlo. Buen JC. Tenemos que verlo en la mina. Está. Ay, 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 gente. La hoja seca nivel 46. Uy, uy, uy. Por ahí ya puedes ir viendo eso. Tony, ¿viste a la hormiga que está al lado de la reina? Sí, crack. Es del nuevo evento. Dice, puede que confundió concha exótica con coraza de las hormigas del aire. También puede ser. Tony, ¿cómo funciona el emparejamiento de la isla? Miren, no sabría decirte a ciencia cierta cómo funciona, pero según el juego dice que mide el poder de las alianzas. Pero es muy fake eso. Mide el jugador más fuerte de tu alianza. Prácticamente de los jugadores más fuertes de tu alianza son los que toman en cuenta en los emparejamientos. Dice, yo he iniciado en el PC y no me dieron ese marco. ¿En serio? Qué raro. Pero tienes que iniciar con la versión del PC del juego, crack. No con un emulador. Ahí no funciona. Listo, ya te compartí por Discord. Listo, crack. Ahorita voy. Pero antes déjame analizar cómo va en estadísticas el buen JC. Utiliza esta formación. 1400, gente. Y 556. Prácticamente es casi el nivel de Arnaldo, gente. Esa es la que estoy esperando a mitad de precio para sacarla. Prácticamente, mira, es tener las estadísticas casi de Arnaldo. Solo que en daño le hace falta. Pero mira, es un jugador casi del servidor 800. Estoy esperando la T de guardianas para ser mixto. Ay, 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 ahí te va a ir mejor. Y te diría, hay una formación mucho más fuerte que es muerte, la inflata y la Adlercio o bicolor. Esa formación muy rota en PvP mixta. Es muy rota esa formación. Puedes probar en un futuro. La cuestión es que te salga nada más. Pero me impresiona. Muy buena cuenta. Y tienes Lucas de Spider. Miren eso. Qué god. Tony, si mete un despertar a la Berserker y aumenta su daño de habilidad, ¿crees que será muy rota ya que Berserker es una... Sí. O sea, yo estoy esperando que ya vayan añadiendo los despertares de las hormigas de la isla. Creo que me cambiaría a mixta cuando tenga insectos. Sí, la mixta es muy fuerte. Siendo full arquero les diría mejor que ya usen mixta, es mucho mejor. Dice, está en duelo de reinas, sin duda ya las de haber notado. Es muy fuerte esa formación. Bueno, JC, te diría, muy buena cuenta. No lo pudimos revisar así a profundidad, pero si te apuntas a un revisando cuentas, ahí lo podemos ver a profundidad. Pero muy bien. Déjame me cambio de cuenta. Todavía no entres a tu cuenta, JC. Dame chance para ingresar a cuenta del buen Rex. Rex, si te pide código, ahí te lo mando, ¿vale? Solo dame chance a cambiarme de cuenta. Stop. Este código Rex te va a pedir 2 veces código, ¿ok? Este es el primero. Gracias, Tony. Gracias a ti, JC, por el apoyo. Dice, pero necesitas insecto mixto para hacer eso. Los free to play no tienen eso. Es lo malo. Podrían jugar con el Atlas, pero el Atlas no tiene muy buenas estadísticas que digamos en sus talentos. Usar Atlas es lo que decía al Narlo. Sus talentos están más hechos para la defensa que para bonificar a las dos. ¿Qué tal la avispa? La avispa es buena. Y si vas a ir mixto, la avispa ya es decente ya. Es muy buena ya la avispa. Este es el otro código, crack. Perdóname si no fui rápido. Exacto, ya la avispa es pay to win, obviamente. ¿Cómo estás, Rain Tracks? Bienvenido. Listo, ya. Ay, no. Déjame ver.
Me va a cambiar. Espérame, JC. JC, dame un chance. Creo que ya se desconectó. Le voy a molestar un poco al JC. Es que todavía no me cambié de cuenta. Es que como se logueó me hizo sacar de sesión y ya no me cambié de... Ahorita me voy a cambiar. JC, dame chance. Está entrando a cada rato. Dice, solo cuesta $25. Créeme que para algunos no se pueden dar el lujo de invertir eso. Déjame ver. Me va a cambiar rápido de la cuenta de JC antes de que vaya a iniciar sesión. Listo. Vamos. Ahí estamos. Nos cambiamos. Perfecto. No hay problema. Dale, JC, perdóname si te incomodé. Ya me cambié de cuenta, ahora sí puedes entrar a tu cuenta sin problema. Listo, ahí estamos. Listo, aquí estamos con la cuenta del buen Rex. Y aquí puedes ver tu marco, Rex. Vale, aquí lo reclamo sin problema. Listo, gentita. Ahora sí. Antes de que te ingreses a tu cuenta, Rex, me voy a cambiar a la mía, ¿ya? Y ahí despediríamos el directo. Listo, gente. Ahí estamos. Bueno, gentita, ahora sí, les agradezco mucho. Espero que se la hayan pasado muy bien. Y estaríamos viendo un enfrentamiento muy épico, gente, para los próximos eventos. Así que es cuestión de que se queden por acá. No se olviden, compartan las transmisiones. Inviten a los jugadores que estén interesados en esto. Pero sin duda, gente, tenemos una muy buena comunidad. Sin duda, gracias al buen Arnado que tenemos este emparejamiento muy bueno. Cuídense mucho y nos veríamos en un próximo directito, gente. Bye, bye. Nos veremos próximamente. Cuídense. Chaito. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold